Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Quien fuera el máximo comandante y ahora ejerce como consejero del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, confirmó en un mensaje a los integrantes de esa guerrilla que el cese bilateral del fuego ya está firmado. La confirmación también la hizo el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, quien además pidió que Estados Unidos haga parte de este proceso de diálogos, tal como lo hizo en la mesa con las FARC. Por ahora el cese bilateral será de 6 meses, pero se busca que se pueda ampliar. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Fuertes enfrentamientos entre la fuerza pública y encapuchados en inmediaciones de la Universidad Nacional en Bogotá se registraron por más de 6 horas. 2 uniformados resultaron heridos por artefactos explosivos de fabricación artesanal. Uno de ellos se encuentra en una unidad de cuidados intensivos. El tráfico estuvo paralizado en la ciudad en el sentido oriente-occidente durante toda la jornada de manifestaciones. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Un aguacero acompañado de fuertes vientos paralizó el municipio de Soledad y causó varias emergencias. 2 barrios resultaron inundados, igual que 2 colegios y un hospital. Una pareja de motociclistas se salvó de morir al quedar en medio de la corriente de un arroyo que los tumbó, pero varios voluntarios lograron ponerlos a salvo. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Emergencia llega a Estados Unidos por incendios fuera de control en Canadá. Gigantesca nube de humo y cenizas cubre el cielo en Washington y Nueva York. Autoridades estadounidenses declaran la emergencia. Ordenan cierre de escuela y prohíben actividades al aire libre en todo el área del noreste de Estados Unidos por el humo. Terror en Francia. Refugiado sirio ataca con un cuchillo a un grupo de niños que jugaba en un parque. 4 menores están en estado crítico. Justicia de Estados Unidos acusa al expresidente Donald Trump por 7 cargos relacionados con documentos clasificados. La eurozona entra en recesión técnica en el primer trimestre de 2023. Bukele recorta el Congreso en El Salvador. Habrá 24 diputados menos. Estudio señala que la sucralosa en la esplenda puede dañar el ADN y aumentar el riesgo de cáncer. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Los intensos incendios forestales en Quebec han generado humo intenso y cielos brumosos no solo en Canadá, sino en el este de Estados Unidos. En Nueva York se han registrado los peores índices de calidad del aire debido a la espesa capa de humo. Las autoridades han emitido alertas, las escuelas públicas fueron cerradas y se pidió a la ciudadanía no realizar actividades al aire libre. Millones de personas en Estados Unidos y Canadá continúan en riesgo de inhalar el aire potencialmente dañino de los incendios forestales en Quebec, mientras las autoridades instan cada vez más a las personas a limitar el tiempo que pasan al aire libre y usar tapabocas para una mayor protección. El clima seco y los fuertes vientos han contribuido a la expansión de las partículas hacia Estados Unidos. Las escuelas de la costa oeste de este país cancelaron las actividades al aire libre, el tráfico de las aerolíneas se desaceleró y se instó a millones de estadounidenses a permanecer en sus casas. La neblina y la baja visibilidad llevaron a los funcionarios de aviación a detener los vuelos entrantes a los principales aeropuertos de Nueva York y Filadelfia. Todos los vuelos con destino al aeropuerto de Newark, uno de los principales aeropuertos del área de Nueva York, se retrasaron. En Washington, la alcaldesa ordenó a los colegios cancelar los recreos al aire libre, los deportes y las excursiones. En Filadelfia, las autoridades han establecido un refugio de emergencia para que las personas que viven a la intemperie puedan refugiarse del humo. Las autoridades de protección civil advierten de que con estas condiciones del aire, todo el mundo puede experimentar efectos sobre la salud. Los miembros de grupos sensibles, como las personas con enfermedades respiratorias y cardíacas, asma o bronquitis crónica, pueden sufrir efectos más graves.
Y es que justamente las autoridades estadounidenses están en alerta porque este espeso humo que se ha generado por los incendios en Quebec, en Canadá, puede ocasionar graves daños a la salud de las personas. El humo ha cubierto varias ciudades estadounidenses, dejando las calles con el aspecto de un escenario de película apocalíptica, pues el cielo se ha teñido de amarillo claro y naranja. Según la Organización Mundial de la Salud, los incendios liberan a la atmósfera grandes cantidades de dióxido y monóxido de carbono, así como partículas finas. La contaminación atmosférica resultante puede causar diversos problemas de salud, entre ellos respiratorios y cardiovasculares. Las partículas pueden alojarse en lo más profundo de los pulmones y dañar el revestimiento del órgano. Esto desencadena una respuesta inmunitaria del organismo que provoca tos e inflamación, porque las células inmunitarias no pueden descomponer el material particulado. Además, la mala calidad del aire puede agravar problemas de salud como el asma y las enfermedades cardíacas y pulmonares. Las alertas del gobierno de Nueva York subrayan que los ancianos, los niños y las personas con sistemas inmunitarios comprometidos corren especial riesgo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han advertido que la exposición a los contaminantes también puede causar irritación en ojos y garganta, falta de aire, dolor torácico, dolores de cabeza y ataques de asma. Por eso las autoridades recomiendan permanecer en interiores o en lugares cerrados, con puertas y ventanas cerradas para evitar el humo de los incendios forestales. Un refugiado sirio armado con un cuchillo sembró el terror en un parque en los Alpes franceses. Ahí hirió a 6 personas, entre ellas a 4 menores de edad de entre 22 y 36 meses. El atacante, que dijo en nombre de Jesucristo durante la arremetida, fue detenido por las autoridades. En un ataque absolutamente cobarde que tiene a varios niños y un adulto entre la vida y la muerte y a una nación conmocionada, el presidente francés Emmanuel Macron condenó el terror desatado por un sirio armado con un cuchillo que arremetió contra quienes se encontraban en un parque de una localidad de los Alpes franceses. El atacante, que iba vestido de negro y un pañuelo en la cabeza, habría gritado en nombre de Jesucristo en al menos 2 ocasiones mientras se dirigió hacia los niños que estaban en un área de juego donde terminaría hiriendo a 6 personas, entre ellas a 4 menores de entre 22 y 36 meses de edad, en medio de los gritos y el pánico de los testigos. Posteriormente, este agresor de 31 años que lucía una cruz cristiana intentó huir del lugar y atacó a una persona mayor antes de ser detenido rápidamente por las autoridades, que le abrieron una investigación por intentos de asesinato al descartar por el momento el móvil terrorista. Tragédie effroyable. La primera ministra francesa, Elisabeth Borne, que viajó hasta el lugar de los hechos, aseguró además que el hombre carecía de antecedentes judiciales o psiquiátricos conocidos. Lo que se sabe del atacante de nacionalidad siria es que vivió 10 años en Suecia, donde obtuvo el estatuto de refugiado. Además, se presentó como un cristiano de Siria cuando solicitó el asilo en Francia en noviembre de 2022. Presentan cargos penales contra el expresidente republicano Donald Trump por el caso de los documentos clasificados extraídos de la Casa Blanca sin autorización al final de su mandato. Un nuevo reto para el republicano que se postula a una nueva época presidencial en 2024. El expresidente Donald Trump aseguró a través de su red social Truth Social que ha sido acusado de cargos federales por el caso de los documentos clasificados que se encontraron en su residencia de Florida, Mar-a-Lago, después de que dejara la presidencia de los Estados Unidos, y de conspirar para que las autoridades federales no pudieran encontrarlo. La administración corrupta de Biden ha informado a mis abogados que he sido acusado, aparentemente por el engaño de las cajas, a pesar de que Joe Biden tiene 1.850 cajas en la Universidad de Delaware, cajas adicionales en Chinatown, D.C., con aún más cajas en la Universidad de Pensilvania y documentos esparcidos por todo el piso de su garaje. Ha sido citado para comparecer ante un tribunal federal en Miami el próximo martes a las 3 de la tarde. La economía de la eurozona cayó en recesión técnica luego de contraerse durante 2 trimestres consecutivos. El cuadro tímido de desempeño agravado por una persistente inflación se vio reflejado en el más reciente dato del PIB de la eurozona, que retrocedió 0,1% en los primeros meses de este año.
lo que en la práctica significa que el bloque de 20 países entró en recesión técnica, ya que el cuarto trimestre de 2022 también se habría contraído 0,1%. De hecho, la misma agencia de estadísticas Eurostat, que había calculado que el Producto Interno Bruto de la eurozona crecería un tímido 0,1% en el primer trimestre, tuvo que revisar el dato y ponerlo en números negativos, algo que terminaría confirmando la expectativa de la mayoría de los analistas. Estos resultados arrojan una sombra de incertidumbre sobre las perspectivas para el resto del año, especialmente ante las señales de debilidad de Alemania, la locomotora económica de la eurozona, que registró un crecimiento nulo entre enero y marzo, mientras anunció que también se encuentra en recesión técnica. China instalará en Cuba una base para espiar a Estados Unidos, según The Wall Street Journal. Los regímenes habrían llegado a un acuerdo para que Beijing establezca una sede de espionaje electrónico en la isla, como parte de un nuevo desafío geopolítico de ambas dictaduras contra el gobierno de Estados Unidos. El Pentágono desestimó el informe diciendo que no estaba al tanto de tal esfuerzo y señalándolo como inexacto, mientras Cuba salió a negar esa instalación. El Papa Francisco, de 86 años, comenzó este jueves una convalecencia de varios días luego de ser operado por una hernia abdominal en un hospital de Roma. Según indicó el director del servicio de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, el sumo pontífice pasó una noche tranquila y logró descansar mucho tiempo. Su estado de salud general es bueno, está despierto y respira de manera natural. El Papa Francisco ha declarado en varias ocasiones que se plantearía dimitir, como lo hizo su predecesor, si su salud empeora, pero dijo recientemente que este no es el escenario actual. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, firmó un decreto que reduce el número de diputados de El Salvador. Firmó el decreto aprobado de forma exprés por el Congreso, con el que se reduce de 84 a 60 el número de diputados a partir de la próxima legislatura, que será elegida en 2024. Asegura que elimina a los diputados por residuo, dejando únicamente a los asignados por cantidad de votos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llegó a la provincia de Jersón, en el sur del país, para coordinar junto a las autoridades de la zona las operaciones de emergencia ante la catástrofe provocada por la destrucción de la represa Kajovka. Zelensky visitó los puntos de paso por los que la gente está siendo evacuada de las zonas inundadas. El mandatario ucraniano expresó que es importante calcular el daño y destinar fondos para compensar a quienes se han visto afectadas por este desastre. Uno de los mayores volcanes activos del mundo, el Kilauea, volvió a entrar en erupción en Hawái y lo hizo con un impresionante estallido de lava que incluso alcanzó los 60 metros de altura durante la fase inicial. El nivel de alerta se elevó a rojo y las autoridades evalúan los peligros por la erupción del Kilauea. Eso sí, de momento no hay indicios de que las áreas pobladas estén amenazadas. Un estudio señaló que un edulcorante puede causar graves daños a la salud. El informe es de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Señala que la sucralosa, un compuesto químico que se utiliza como edulcorante sin calorías y está presente en muchos productos, puede causar daños en el ADN, incrementar el riesgo de cáncer y generar fugas en el revestimiento intestinal. En Edimburgo, Escocia, crean un dispositivo que permitiría a rescatistas ver a través del humo. Un equipo de científicos de Escocia desarrolla un dispositivo que va a cambiar la forma en la que los hombres que arriesgan sus vidas por rescatar otras en escombros y llamas pueden hacer mejor su trabajo. El casco de alta tecnología pensado en los bomberos y las personas en apuros está dotado de sensores y de inteligencia artificial que permite a los rescatistas ver a través del humo. El objetivo es que ayude a rescatar a las víctimas con mayor rapidez. El modelo de prueba usa un casco de bomberos estándar al que se le han agregado cámaras térmicas, sensores y radares. La inteligencia artificial interpreta los datos para proporcionar a los bomberos información en tiempo real. Esto les ayuda a detectar víctimas, reconocer a sus compañeros de equipo y comprender con precisión su propia ubicación. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante para la rama judicial colombiana, porque la Corte Constitucional reveló hoy un fallo que le pasó revista a los 98 artículos de la reforma a la justicia que tramitó en el Congreso de la República el expresidente Iván Duque.
y produjo la Corte Constitucional decisiones importantes. Por ejemplo, el presupuesto de la justicia no será tan ambicioso como lo aprobó en su momento el Congreso de la República. Determinó que la justicia penal no puede ser virtual, sino presencial, y que la comisión de la rama judicial no tendrá poder coercitivo en las recomendaciones que haga a las instituciones judiciales. Por eso nuestro invitado especial esta noche en entrevistas del Canal 1 es el exministro Wilson Ruiz, que está en la ciudad de Cali. Señor ministro, buenas noches. Y pues usted promovió y consiguió la aprobación en el Congreso de esta reforma que prácticamente hoy peluquea la Corte Constitucional. Hablemos del primer tema, el presupuesto de la rama judicial, que según la ley que aprobó en su momento el Congreso, establecía que debía ser del 3% del total del presupuesto nacional de rentas con destino a la rama judicial, y dice la Corte Constitucional que ese tope no se puede mantener. Ministro, buenas noches. Carlos, un saludo muy especial a ti y a los millones de televidentes que nos ven y nos escuchan. Efectivamente, Carlos, cuando estuvimos en el gobierno anterior, le presentamos el proyecto de ley estatutaria de la reforma a la justicia al Congreso de la República, el cual finalmente aprobó el 3% del presupuesto general con destino a la rama judicial. La verdad, estoy muy preocupado porque yo pertenecía a la rama judicial, arranqué desde muy jovencito como citador y llegué a ser presidente de la Comisión Interinstitucional o presidente de las Cortes de nuestro país. Y precisamente, preocupado por la situación de los jueces, se colocó el 3%, porque mire, si nosotros miramos la OCDE, dice que por cada 100.000 habitantes deben de haber mínimo 65 jueces. En Colombia apenas tenemos 11. De modo que con la inexequibilidad que acaba de decir la Corte Constitucional, pues definitivamente peluquea el presupuesto de la rama judicial. De modo que no se podrán crear más jueces como era la pretensión, porque en las últimas décadas no se han creado más jueces con destino a la administración de justicia que tanto y tanto requieren. Es decir, cada día tenemos más habitantes y tenemos los mismos jueces de siempre, de modo que es bastante preocupante el golpe que le han dado, digámoslo así, a la rama judicial. Pero, Carlos, no sobra decirlo, yo soy un hombre respetuoso de las Cortes y más de la Corte Constitucional, de la cual yo también vengo de una Corte, de modo que nosotros simplemente hacemos una reflexión, pero respetamos la decisión que se ha tomado. Pero usted diría que el fallo de la Corte Constitucional le impone una camisa de fuerza, evita el crecimiento de la rama judicial en Colombia. Pero por supuesto que sí, Carlos, porque nosotros pretendíamos con esta reforma, recordemos que tuvo más de 18 intentos y nunca pasó, que era reformar la ley 270 del 96, ley estatutaria de la Administración de Justicia. Hubo 18 intentos y finalmente nosotros lo logramos pasar. Y es preocupante porque precisamente el Congreso de la República, desde luego avalado por todos ellos y también por nosotros, por todo el empuje que le metimos, se logró esta ley que fue histórica para la rama judicial. Pero también hay que tener en cuenta que la Corte también expresa unos argumentos que hay que tenerlos en cuenta, y es que la competencia es del gobierno nacional y también se dispone el Plan Nacional de Desarrollo. O sea que quien tiene que hacer el incremento correspondiente va a ser el gobierno nacional, más no a través de una ley como pasó aquí con la ley estatutaria de la Administración de Justicia. Señor exministro Wilson Ruiz, otro tema importante es la justicia penal, que necesariamente tiene que ser presencial, según el fallo de la Corte Constitucional, y que ya ha provocado una gran controversia entre los abogados y entre los mismos jueces. ¿Por qué querían ustedes permitir la justicia penal virtual y la Corte encontró que ese no era el camino? Carlos, recordémosle a todo el país que nosotros promovimos y que el Congreso nos aprobó todo lo que fue la ley de la virtualidad, y finalmente se logró hacerlo porque esto, desde luego, se logró demostrar que se lograba muchísima descongestión en muchísimos temas. Ejemplo, un abogado podría asistir a varias audiencias en forma penal en diferentes ciudades, ejemplo, en un día. Otra cosa importante en materia de personas privadas de la libertad, es un riesgo sacarlos de allá para que vayan a sacarlos pues de una cárcel a que vayan a una audiencia, porque hay riesgo de fuga, hay riesgo de que atenten contra ellos,
la logística, la parte presupuestal. Pero finalmente la Corte ha dicho que en estos juicios orales en materia penal debe primar la presencialidad. Y hace una sección muy importante, Carlos, que cuando se presente la fuerza mayor, ejemplo, alguien que esté en grave estado de salud, un problema de seguridad que se presente contra su vida, son atenuantes, son elementos que tienen que tenerse en cuenta para que el juez discrecionalmente diga que lo vamos a hacer en una forma virtual, de lo contrario va a ser una forma presencial. Pero una cosa muy importante que se salva la reforma a la justicia es que las otras jurisdicciones, es decir, la justicia ordinaria, en cabeza pues de la Corte Suprema de Justicia, en la laboral, en la civil, permanecen incólumes, es decir, aquí le corresponde la autonomía de los jueces decir si va a ser presencial o va a ser virtual. Recordemos también, Carlos, que nosotros fuimos los promotores también de esta ley, de todo el tema de la justicia digital en Colombia, en el cual logramos un préstamo del BID por parte de $500 millones, los cuales estamos en la primera fase, y nosotros calculamos que en los próximos años toda la justicia en Colombia va a estar digitalizada. Y también, por supuesto, la rama ejecutiva, que tiene funciones jurisdiccionales, también va a estar completamente articulada con esta justicia digital, porque es que no se pueden seguir burlando de que en Colombia un proceso tarda 30, 40 años para obtener justicia a las personas. Lo que buscamos es la celeridad y la eficacia entre los procesos que actualmente se están tramitando en Colombia. Señores ministros, el otro punto importante es el de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, que según la Corte Constitucional no tendrá carácter vinculante las recomendaciones que haga, pero además que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial debe entrar a ese organismo. ¿Eso es correcto? Muy importante, sí, Carlos, es muy importante esa pregunta que tú me haces y a todos los millones de televidentes, porque la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, siempre lo hemos sostenido, es una corte más dentro de nuestro país. ¿Qué quiere decir? Que va a ser parte de las otras cortes, como es la Corte Suprema, Corte Constitucional, Consejo de Estado. Y en esta comisión interinstitucional, desde luego queda el Consejo Superior, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Fiscal General de la Nación. Nosotros pretendíamos de que todo lo que ellos hicieran fueran de carácter obligatorio. Y la Corte Constitucional ha dicho que no, que lo que dicte la Comisión Interinstitucional no va a tener efectos vinculantes, es decir, no obliga. Eso fue lo que ellos dijeron, y pues repito, hay que respetar todas las decisiones que ha tomado la Corte Constitucional, que es la guardia de nuestra Constitución y la máxima autoridad en materia de justicia y sentencia de nuestro país. Señores ministros, son las 8 de la noche, 49 minutos. En un momento vamos a regresar con usted para seguir analizando este fallo de la Corte Constitucional. En entrevistas de Canal 1 estamos dialogando con el exministro de Justicia Wilson Ruiz por la decisión de la Corte Constitucional de recortar la reforma a la justicia que él en el gobierno de Iván Duque presentó al Congreso y que el Congreso le aprobó. Otro de los puntos que tumbó la Corte Constitucional fue el cambio de la elección de fiscal. Con la reforma se pretendía que un abogado que tuviera una segunda profesión podía acreditar esa segunda profesión como calidad máxima para aspirar a la fiscalía. Eso algunos consideraron que era una jugadita para ayudarle a alguien. ¿Se le cayó también eso, exministro? Carlos, te quiero decir lo siguiente, y que toda la opinión pública tenga conocimiento. Es un comunicado de prensa que ha sacado la Corte Constitucional. No conozco el texto completo. Lo que tú acabas de preguntar es completamente cierto. Cuando nosotros presentamos el texto original ante el Congreso de la República, esto no contemplaba de que se sumaran requisitos de experiencia frente a profesiones distintas a la de ser abogado. Finalmente en el Congreso hicieron las modificaciones que tuvieron que hacerle y finalmente quedó de esta forma. Es decir, para una mayor comprensión, si una persona es abogada y tuviese otra profesión, esta profesión distinta a abogado le iba a servir como requisito para poder suplir los 15 años de experiencia. Lo que ha dicho la Corte Constitucional es una situación jurídica bastante interesante. Primero, que definitivamente para ser fiscal general de la Nación se requieren 15 años de experiencia judicial o el mismo término, el mismo interregno, si la persona ha desempeñado la academia o el litigio con buen crédito, a excepción
que haya sido condenado por delitos políticos culposos hace la excepción. Lo otro muy importante es que una norma estatutaria no podía desde luego desplazar la Carta Magna o la Constitución colombiana, razón por la cual fue el mérito que tuvo la Corte para tumbarla como tal. Una rápida opinión sobre este tema. Se salvaron los cargos de la Defensoría del Pueblo. Sí. Eso le permitirá a la Defensoría del Pueblo estar en 1.153 municipios del país, hacer presencia una institución tan importante. Te corrijo, Carlos, son 1.123 municipios, sí, en el cual en la ley estatutaria se contemplaba de que la Defensoría del Pueblo podría tener una oficina en cada pueblo, en cada municipio de nuestro país. La Corte Constitucional declaró exequible esa parte, pero desde luego le quita la competencia para que sea el defensor del pueblo, en este caso Carlos Camargo, quien sea que se encargue de disponer de estos cargos. Dicha reglamentación, Carlos, le corresponde al Congreso de la República a través de una ley. Me parece acertado y me parece ajustado, porque si no, imagínese encargos del defensor del pueblo que tenga que designar más de 1.000 cargos en todos los municipios de nuestro país. Me parece que el Congreso es el que tiene que legislar cómo va a ser la conformación, la reglamentación de estos nuevos cargos, pero me parece buena esa parte que sí fue declarada exequible. El doctor Wilson Ruiz nos está respondiendo desde la ciudad de Cali, donde está aspirando a la alcaldía de la capital. Ajá. ¿Cómo le va en esa campaña? Bueno, Carlos, aquí en Cali batallando, muy contento. Este movimiento es que me cogieron ustedes, como el comunicado salió tarde ahora, 5 o 6 de la tarde, estaba en las reuniones aquí en el norte de Cali y me vine rápidamente. Este movimiento que ven aquí, SOS Cali, es un movimiento significativo de personas y estoy muy contento, Carlos, porque hemos recogido más de 140.000 firmas. Es un movimiento completamente independiente. En 1 o 2 semanas estamos inscribiendo el movimiento y ya tenemos muy buenos respaldos, muy buena acogida, y Cali está buscando, Carlos, la transformación. Aquí hay un tema muy delicado, que es el tema de seguridad. Nosotros llamamos seguridad para poder implementar los 4 elementos, que es rama judicial, de acá su presidente, fuerza pública, ciudadanía y, por supuesto, nuestra fuerza pública allí con la comunidad, para implementar un tema de seguridad global con el tema de inteligencia artificial, con drones y, por supuesto, con todas las alarmas comunitarias para que tengan conexión automática con la fuerza pública y controlar tantos desmanes que hay aquí. Pero eso sí, Carlos, con inclusión social, porque yo vengo de acá del oriente de Cali, donde viví muchos años, y sé que aquí en Cali hay mucha necesidad de los jóvenes. Aquí hay más de 200.000 jóvenes delincuentes en Cali y hay que darles oportunidades laborales y estudiantiles para poder impactar la delincuencia. ¿Pero usted tiene el apoyo de algún sector político importante de Cali o del Valle? Carlos, tú que me conoces a mí desde tantos años, yo todo lo que he obtenido ha sido por mérito, desde que fui procurador ante una corte, magistrado y presidente de las cortes, ahora como el ministro de Justicia. Te quiero decir que en este momento no tenemos respaldo político de ningún partido o movimiento. Precisamente queremos marcar la diferencia, queremos recuperar y transformar a Cali, que es lo que todos los caleños están esperando. Carlos, mira, ¿cómo te parece que va una semana de junio y ya tenemos 23 muertos registrados? Terminamos 430 muertos solamente al 31 de mayo. Esta es la ciudad más violenta de Colombia a nivel mundial. Ocupamos un lugar deshonroso entre las primeras 50 ciudades con este alto índice de criminalidad. Muy bien, doctor Wilson Ruiz, exministro de Justicia, muchas gracias por participar en entrevistas del Canal 1. Que pase buena noche. Lo mismo para ustedes, amigos televidentes, y esperen enseguida la emisión central de Noticentro 1 CMI. Feliz noche. Noticentro 1 CMI. Nicolás Rodríguez Bautista revela que ya el ELN firmó cese del fuego bilateral con el gobierno. Alto Comisionado para la Paz pide a Estados Unidos un delegado especial para mesa de conversaciones con el ELN. Designan gestores de paz para diálogos con disidencias de Iván Mordisco. Violentos disturbios en la Universidad Nacional. 2 policías heridos. Uno de ellos está en cuidados intensivos. Ofrecen 20 millones de recompensa por información de encapuchados que atacaron a la policía. Airado reclamo de la alcaldesa.
pide a la policía entrar a la Nacional y capturar encapuchados. Disturbios también en universidades de Antioquia y del Valle. En firme fallo que anula elección del Contralor. Funcionario debe dejar el cargo. Corte Constitucional se pronuncia sobre reforma a la justicia del gobierno Duque. Avala y tumba parte del articulado. Calificadora Moody's mantiene calificación a Colombia y destaca a nuestra economía. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El que fuera el máximo comandante y que ahora ejerce como consejero del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, confirmó en un mensaje a los integrantes de esa guerrilla que el cese bilateral del fuego ya se firmó. Reveló que se llegó a un acuerdo para definir los protocolos de participación de la sociedad en la construcción de la paz. El presidente Petro viaja a La Habana para ratificar esos compromisos. En este mensaje al Frente de Guerra Norte, Gavino confirmó que el ELN firmó 2 acuerdos con el gobierno. Estamos seguros de que ustedes allá se van a alegrar cuando vean por radio y televisión que firmamos 2 acuerdos esenciales que fueron la tarea que le encomendaron a la delegación. Primero, el cese, el fuego bilateral, y segundo, la participación de la sociedad, la participación democrática, soberana, donde nos la vamos a jugar en un trabajo político activo. La confirmación también la hizo el Alto Comisionado para la Paz. Es la primera vez que el ELN en todos sus procesos de paz pacta un cese de fuego. Por ahora el cese bilateral será de 6 meses, pero se busca que se pueda ampliar. Vamos por los 6 meses, pero estamos seguros de que van a ser muchos más. Ante el anuncio se pronunció el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a través de su Twitter. Nuestro apoyo al acuerdo alcanzado por el gobierno de Colombia con el ELN, un paso adelante en la búsqueda de la paz total. Colombia cuenta con el respaldo de la OEA y la MAP-OEA en esta iniciativa. Es el carácter internacional de esta mesa de diálogos que está logrando concitar el respaldo a una construcción de paz que se ve por buen camino. Así las cosas, el comisionado Rueda pidió que Estados Unidos haga parte de este proceso de diálogos, tal como lo hizo en la mesa con las FARC. Nosotros creemos que se está habilitando todo un ambiente para que logremos lo más pronto posible que los Estados Unidos tengan un enviado especial en este proceso tan importante y significativo para la paz en Colombia. También se acordaron mecanismos para la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Además del cese, son los asuntos de participación. Los mecanismos que va a conocer el país serán muy significativos porque demuestra lo robusto y la madurez de este proceso de paz en la mesa de diálogos entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. El presidente Petro viajó hacia las 6 de la tarde con rumbo a La Habana para oficializar los acuerdos alcanzados por las 2 delegaciones. Lo hará en compañía del comandante máximo del ELN, Antonio García. Pese a que en 4 departamentos está suspendido el cese el fuego con el denominado Estado Mayor Central o disidencias de Iván Mordisco, el gobierno anunció el nombramiento de 6 integrantes de esa organización como gestores de paz y pidió a la justicia levantar las órdenes de captura en su contra. Se trata de Roland Arnulfo Torres Huertas, alias Álvaro Boyaco, quien fue capturado en noviembre de 2020. También fue nombrado gestor de paz John Janier Troches Medina, alias Malicia, capturado en septiembre de 2019 en la vereda El Tierrero de Caloto, en el Cauca. En la resolución también están incluidos Jason Ferney Lazo Devia, Euser Mota Meneses y Faber García Guzmán. Hubo violentos disturbios durante más de 7 horas en las afueras de la Universidad Nacional. Personas encapuchadas se enfrentaron a miembros del antiguo ESMAD. 2 policías resultaron heridos, uno de ellos de gravedad.
Estos fueron los sonidos que se escucharon por más de 6 horas en inmediaciones de la Universidad Nacional, cuando encapuchados y miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, el antiguo SMAT, se enfrentaron con gases lacrimógenos, papas bomba, trozos de manguera con puntillas y piedras. Los enfrentamientos se agravaron sobre el mediodía cuando John Freddy Rodríguez, miembro del antiguo SMAT, fue impactado con un artefacto explosivo a la altura del hombro, causándole lesiones en la cara. Al lugar llegaron 4 tanquetas para tratar de apaciguar los fuertes disturbios, que dieron como resultado otro policía herido. Para ese entonces ya habían transcurrido 4 horas y no cesaban los ataques. Se escucharon los últimos estallidos y se vio entrar a los gestores de convivencia. Los miembros de la unidad de diálogo destaparon sus rostros y sobre las 4 de la tarde cesó el enfrentamiento. La alcaldesa Claudia López lanzó duros reclamos en sus redes sociales por los violentos disturbios registrados en la Universidad Nacional. La mandataria recriminó al gobierno por las gabelas a las disidencias de las FARC que están infiltradas en la universidad y pidió a la policía ingresar al campus. Tras los violentos disturbios en la Universidad Nacional que dejaron a un policía gravemente herido, la alcaldesa Claudia López, desde su cuenta en Twitter, arremetió contra el gobierno nacional por la mano blanda con las disidencias de las FARC. Mientras le dan gabelas de paso al movimiento bolivariano que siempre ha estado vinculado a las FARC, se infiltra en campus universitarios para violentar a la ciudadanía y la policía. ¿Hasta cuándo el gobierno nacional y la justicia van a hacer algo contra esos delincuentes? Mientras en la Nacional se libraba una batalla campal, se conoció una resolución del gobierno autorizando nuevos gestores de paz del Estado Mayor de las disidencias. Ya le exigieron a los gestores de paz de las disidencias FARC que se comprometan a no infiltrarse en los campus universitarios, forzar su desalojo, usarlos de campos de lanzamiento de artefactos mortíferos con el propósito de quitarle la vida a cualquier transeúnte o policía. La alcaldesa pidió a la policía, como nunca antes, irrumpir en las instalaciones de la universidad. Le solicito expresa y públicamente al director de la Policía Nacional que de común acuerdo con la rectoría de la universidad ingrese y detenga a estos criminales que ya atentaron contra la vida de un policía. Y el director de la policía, general William Salamanca, ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para quien informe sobre el paradero de quienes atacaron a los policías en la Universidad Nacional. En estado crítico está este patrullero que fue atacado con una papa bomba. Resulta lesionado gravemente uno de nuestros uniformados, el cual en este momento está bajo pronóstico reservado. Otro patrullero resultó herido en su mano. Por una esquila precisamente de uno de estos elementos explosivos artesanales, está fuera de peligro afortunadamente. Se investigará la denuncia de la alcaldesa Claudia López sobre presencia de guerrilla bolivariana en la Nacional. No tengo la información de ese frente bolivariano, pero bueno, si ella tiene la información, vamos a evaluarla y analizarla. El director de la policía no ingresará a las universidades. Bueno, yo no debo ingresar a la universidad. Para un procedimiento de estos hay que ser muy serenos y muy prudentes para proceder en caso de. Se ofreció una recompensa por los ataques a los 2 policías. La Policía Metropolitana ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos. Nuestra universidad no es un campo de guerra. Así se refirió la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, a los disturbios registrados en las últimas horas. A través de un video, la rectora denunció que un grupo de encapuchados ingresó armado al campus, como hemos visto. También informó que 3 empleados de la universidad resultaron heridos. Y en las universidades de Antioquia, en Medellín y del Valle, en Cali, también hubo enfrentamientos entre encapuchados y miembros de lo que antes era el SMAT. Según la denuncia, estos encapuchados le lanzaron un explosivo a un policía, le quitaron la motocicleta de dotación, se pasearon en ella por las instalaciones de la Universidad de Antioquia y luego la quemaron. Pasajeros de 3 buses fueron bajados a la fuerza y los vehículos terminaron atravesados en la calle Barranquilla. La policía confirmó que 2 uniformados resultaron heridos y una tercera persona que al parecer hacía parte de las protestas sufrió quemaduras en las manos tras manipular un explosivo. Papas bomba, gases lacrimógenos y piedras fueron el panorama en la tarde de hoy a las afueras de la Universidad del Valle por cuenta de disturbios que se generaron por enfrentamientos entre encapuchados y uniformados.
Los enfrentamientos se prolongaron por más de 4 horas y generaron bloqueos en las vías de la capital vallecaucana. El gobierno adelantará una reorganización del sector educativo. Habrá relevos en varias dependencias del Ministerio de Educación. Pese a los rumores de que la ministra de Educación, Aurora Vergara, y el presidente de ICETEX, Mauricio Toro, saldrían del cargo, desde Presidencia de la República aseguraron que los dos funcionarios continuarán en sus puestos. Desde Barranquilla, la ministra realizó un llamado a la unión. Consideremos que nos construye como país, nos construye como nación, nos conecta como región y nos da la oportunidad en un momento tan sensible de la humanidad como este, que sea el sector de educación el que una nuestras naciones. Sin embargo, en las próximas horas se espera un remesón en varias de las entidades adscritas al Ministerio de Educación. El presidente del Senado, Alexander López, denunció esta noche que desde el Congreso las bancadas de oposición y los poderes económicos están bloqueando las reformas sociales del gobierno. Alexander López, el nuevo presidente del Congreso, denuncia que hay una campaña de boicoteo a las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro. Ese programa de gobierno está siendo bloqueado desde el Congreso. Y lo que se pretende entonces por parte del presidente es que el Congreso lea al país que esa reforma, la laboral, la pensional y la reforma a la salud, no solamente son necesarias, son urgentes. ¿Y quiénes están saboteando las reformas? Los partidos tradicionales, sí, los partido conservador, un sector grande, el partido de la U, el Centro Democrático, Cambio Radical, pero también los grandes poderes económicos de este país que ven afectados sus intereses económicos, sus grandes utilidades, y eso también se orquesta desde los grandes medios de comunicación de manera lamentable. El presidente del Congreso asegura que el presidente no se va a dejar chantajear por los grupos de presión. Pero nosotros no vamos a aceptar chantajes, nosotros no vamos a aceptar propuestas indecentes y nosotros definitivamente estamos por avanzar en reformas reales. O sea, nosotros no llegamos a gobernar para hacer reformas cosméticas ni para dejar constancias. Nosotros vinimos fue a mejorarle la vida al pueblo colombiano y estamos en esa tarea y en esa misión. Alexander López aseguró que el diálogo y la concertación están abiertos para quienes quieran evitar que el país se sumerja en caminos inviables. Y desde la oposición le respondieron al presidente del Senado, Alexander López. Dicen que el gobierno no puede imponer las reformas e invitaron a concertarlas. Desde el Centro Democrático llaman a concertar. Hay coincidencias en que reformas sí se deben hacer, que el sistema de salud hay que mejorarlo, que hay que llevar mejor salud a la ruralidad, pero le devolvemos la propuesta al presidente, que se retire la reforma a la salud y que entre todos, incluyendo a todos los partidos, a la asociación de usuarios, a los gremios, se construya una salud donde logremos un punto medio, que se mejore el sistema. Por su parte, desde el Partido Cambio Radical dicen que el gobierno no puede imponer las reformas. El país está dividido, por eso no puede imponer unas reformas que, claro, atienden una parte de la población, ni mucho menos pueden amenazar al Congreso con las marchas para que aprobemos lo que diga el gobierno. Incluso desde la independencia, el partido de la U también le pide al gobierno retirar las reformas y radicarlas concertadas el próximo 20 de julio. El Consejo de Estado ratificó la decisión que anuló la elección del Contralor General Carlos Hernán Rodríguez. El funcionario saldrá del cargo. La sección quinta del Consejo de Estado negó la solicitud de aclaración radicada por el Contralor Carlos Hernán Rodríguez y de esta manera ratifica el fallo que ordena su salida del cargo por la nulidad de su elección. Es claro que no hay lugar a aclarar la sentencia del 25 de mayo de 2023, por cuanto, como se dejó dicho, no contiene conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda ni en la parte considerativa ni en la parte resolutiva, dice la decisión. Con esta determinación, el Consejo de Estado ratifica que el Congreso de la República deberá reiniciar la convocatoria para la elección del Contralor General hasta que se culmine el periodo del Contralor saliente Rodríguez, quien deberá dejar su cargo en 3 días hábiles. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz que investigue los asesinatos y desapariciones de recién nacidos cometidos por las FARC y el ELN. Según la Procuraduría, hay al menos 27 testimonios de excombatientes reclutadas cuando fueron menores de edad que relatan la crudeza de una práctica que atribuyen a las FARC y en menor medida al ELN. Los hallazgos que nos han informado las víctimas son aterradores. No eran conductas aisladas. A estas mujeres les practicaron abortos a la fuerza.
en avanzado estado de embarazo. Algunos de los bebés fueron extraídos vivos de sus úteros, posteriormente asesinados. Cabello pide que esos crímenes sean priorizados dentro del macrocaso 07 sobre reclutamiento de menores de edad. La unidad de gestión de riesgos se prepara para atender las posibles emergencias que generaría el fenómeno del Niño. 118.000 millones de pesos se van a invertir en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Magdalena para garantizar el acceso a la alimentación de la población. Se pidió a los mandatarios regionales adoptar medidas para garantizar también el suministro de agua. Un aguacero paralizó el municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico. 2 barrios se resultaron inundados, igual que 2 colegios y un hospital. Una pareja de motociclistas se salvó de morir al quedar en medio de la corriente de un arroyo que los derribó. Varios voluntarios lograron ponerlos a salvo. Los fuertes vientos afectaron un supermercado. La Corte Constitucional se pronunció sobre los 98 artículos de la reforma a la justicia promovida durante el gobierno de Iván Duque. Se cayeron los cambios para la elección del fiscal general. Cambios para ser fiscal. La reforma había dispuesto que los abogados que tuvieran otra profesión podían acreditar esa otra carrera en su postulación para el cargo de fiscal general. La Corte tumbó ese cambio. Cargos para la Defensoría del Pueblo. Se salvaron los nuevos cargos para la Defensoría del Pueblo, que deberá estar presente en cada uno de los 1.123 municipios del país. El defensor del pueblo no podrá reglamentar dichos empleos. Justicia virtual o presencial. La Corte estableció que las audiencias de juicio oral en los casos penales deberán ser presenciales, salvo en casos de fuerza mayor. En las otras especialidades, los jueces podrán decidir sobre la virtualidad. Presupuesto para la justicia. La Corte tumbó la obligación que había para destinar al siguiente año fiscal el 3% del total del presupuesto nacional de rentas con destino a la rama judicial. Comisión de la rama judicial. La Corte determinó que los conceptos de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial no serán vinculantes u obligatorios y que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial entrará a dicho organismo. La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que beneficia a centenares de aspirantes a la convocatoria con la que se elegirán nuevos jueces y magistrados. La Corte ordenó que se estudie la inclusión de los aspirantes que fueron descalificados por no presentar una declaración juramentada en la que certificaran la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades. El concurso se abrió en 2018. Noticentro 1 CMI revela el expediente que vincula a la banda venezolana El Tren de Aragua con una casa de torturas y homicidios ubicada en pleno sector de Chapinero, en Bogotá. En este sector, en el norte de Bogotá, los investigadores de la Fiscalía descubrieron un hecho macabro. El sitio sería usado por el Tren de Aragua para cometer torturas y descuartizamientos en pleno sector de Chapinero. Lo que ha podido confirmar la Fiscalía hasta el momento es que 4 integrantes de una banda rival habrían sido asesinados en el sitio y sus cuerpos terminaron en 15 bolsas de basura que fueron repartidas en diferentes lugares de Bogotá. Los investigadores también recolectaron los videos de las cámaras de seguridad en los que se ve cuando transportaban los cadáveres. Una vez le causaron la muerte a las víctimas, procedieron a desmembrar sus cuerpos a efectos de poderlos introducir en bolsas plásticas. 7 integrantes del Tren de Aragua fueron capturados y entre las pruebas de los homicidios está una serie de grabaciones que la banda hizo con sus celulares. Las víctimas fueron tratadas con crueldad excesiva. Sus agresores les causaron múltiples lesiones con el fin de ofenderles al máximo su dignidad humana. Según la Fiscalía, quien ordenó el homicidio sería alias Mayella, uno de los cabecillas del Tren de Aragua en Bogotá. Responde o es conocido con el seudónimo de Mayella. Las víctimas fueron sometidas y reducidas en atención a la superioridad numérica de ustedes como agresores. No tuvieron la oportunidad de defenderse ni de huir. Los detenidos tendrán que responder por delitos como homicidio y tortura. Una grave crisis humanitaria se registra en el municipio de Maguipayán, en Nariño. Hay cientos de personas desplazadas por combates entre grupos al margen de la ley.
Los constantes enfrentamientos entre grupos al margen de la ley han obligado a abandonar su territorio a más de 1000 personas de 7 veredas de Maguipayán, costa pacífica nariñense. Algunas familias permanecen en un albergue improvisado. Ya se empiezan a presentar enfermedades en niños y niñas. Por los grupos armados, pues no toca salir porque para no tener riesgo, toca salir antes que suceda lo que va a suceder. Autoridades de salud reportan 18 casos de dengue y otras enfermedades. 3 han tenido que ser remitidos a segundo nivel por sus complicaciones. Como enfermedades respiratorias y diarreicas que principalmente afecta a los niños. La administración municipal ha brindado la ayuda de emergencia, pero aseguran que no hay suficientes recursos para atender de manera digna a esta importante población. La Fiscalía buscará tomar la declaración del informante que habría suministrado los datos sobre las 2 exempleadas de la ex jefe de gabinete, Laura Sarabia, a quienes para interceptar sus teléfonos las vincularon con el Clan del Golfo. La Fiscalía buscará entrevistar al informante del Clan del Golfo que le dio a los policías los números de 2 ex empleadas de Laura Sarabia, a quienes les interceptaron sus teléfonos, al parecer en el seguimiento de un hurto de dinero en efectivo. Esa fuente humana que nosotros hemos advertido que fue la que creó la confianza con el patrullero, en agosto de 2022 dio información muy valiosa sobre lo que estaba pasando sobre el Clan del Golfo. Hoy no hemos tenido ninguna comunicación. Los policías aseguran que no cometieron ningún delito e insisten en que la orden de interceptación de los teléfonos se dio al darle validez al informante, quien previamente había dado información importante sobre el Clan del Golfo. El exgerente de la campaña Petropresidente, hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, defendió la transparencia en el manejo de los dineros recaudados durante la campaña presidencial. El hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y quien fuera el gerente de la campaña del presidente Gustavo Petro, calificó de lamentables los comentarios del ex embajador Armando Benedetti, que generó un montón de dudas sobre los ingresos a la campaña. Roa defendió la transparencia del proceso. En la campaña ya se surtieron absolutamente todos los filtros y todos los trámites relacionados con la revisión, validación, registro, certificación y expedición de las cuentas, tanto de la consulta como de la primera y segunda vuelta. Asimismo dijo que hubo acercamientos de algunos empresarios para invertir, pero nada en concreto. Jamás se movilizó ni se recibió aporte o donación, ni directa del ex embajador Armando Benedetti, ni de ninguno de sus referidos, ni empresario alguno. El actual presidente de Ecopetrol sostuvo que está abierto a cualquier proceso que requieran las autoridades. En la localidad de Engativá, al occidente de Bogotá, las autoridades frustraron un asalto a un carro de valores. 3.000 millones de pesos intentaron robar 2 sujetos. La policía reaccionó, evitó el robo y capturó a los 2 delincuentes. Y el CTI de la Fiscalía y el Ejército recapturaron a Camilo Pinzón, condenado por participar en la desaparición de Elena Lacerna, nieta del fundador de la Universidad de los Andes, Mario Lacerna. Pinzón tendrá que pagar una condena de 46 años de cárcel, luego de que fuera declarado culpable de participar en la desaparición del entonces menor de edad. Hay una emergencia ambiental en Estados Unidos por los devastadores incendios que arrasan en Canadá. De otra parte, un refugiado sirio hirió a varios menores de edad durante un ataque con cuchillo en un parque de Francia. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El humo de los incendios forestales en Canadá ha desatado toda una emergencia ambiental en importantes ciudades estadounidenses completamente nubladas y donde los cielos se han teñido de naranja y la calidad del aire es extremadamente insalubre. De hecho, la Agencia de Protección del Medio Ambiente clasificó partes de la región del Atlántico Medio en código rojo oscuro, la categoría más alta del índice de calidad del aire y que advierte de condiciones peligrosas por esta nube tóxica que provocó que la ciudad de Nueva York viviera su día más contaminado del año. Sirio armado con un cuchillo sembró el terror en un parque en los Alpes franceses, donde hirió a 6 personas, entre ellas a 4 niños de entre 22 y 36 meses de edad. Fue detenido rápidamente por las autoridades, que le abrieron una investigación por intentos de asesinato al descartar por el momento el móvil terrorista.
El cuadro de tímido desempeño agravado por una persistente inflación se vio reflejado en el más reciente dato del PIB de la eurozona, que retrocedió 0,1% en los primeros 3 meses del año, lo que en la práctica significa que el bloque de países entró en recesión técnica, ya que en el cuarto trimestre de 2022 también se había contraído 0,1%. La agencia calificadora Moody's mantuvo grado de inversión para la economía colombiana. La calificadora de riesgo Moody's mantuvo las notas soberanas a Colombia, siendo la única firma que conserva el grado de inversión al país. La agencia destaca el manejo de la política monetaria y fiscal y resalta las decisiones que se han tomado en medio de una coyuntura inflacionaria alcista. Con 2 escalones por encima, lo que significa que la calificadora Moody's está recalcando la estabilidad de la política macroeconómica colombiana, la persistencia en controlar los déficits fiscal y en cuenta corriente. El funcionario también afirmó que se mantiene un gran apetito de los inversionistas extranjeros por los títulos colombianos. Tenemos en el mercado internacional una presencia en la cual el país es apetecido por los inversionistas. Finalmente afirmó que Colombia se destaca por la solidez de la institucionalidad. Ecopetrol ganó un millonario pleito por los incumplimientos en la ampliación de la refinería de Cartagena. Recibirá $1.000 millones. Desde 2016, Ecopetrol inició un pleito internacional con la contratista CBI, encargada del proyecto de modernización de la refinería de Cartagena. Desde el inicio del contrato presentó retrasos y demoras en el proceso que dieron como resultado sobrecostos y una serie de irregularidades en el uso de algunos materiales. Hoy el tribunal da la razón a Ecopetrol y se decide favorecer a Reficar con $1.000 millones. Habrá que mirar el contenido final del texto del laudo, son unas 500 páginas que no nos hemos estudiado y habría un importante monto adicional en intereses. Se buscará una mesa de trabajo para establecer el tipo de pagos. Vamos a tener que hacer una mesa de trabajo con la contraparte a efectuar un plan de pagos. El directivo señala que la decisión despeja las dudas que se generaron sobre la responsabilidad de Ecopetrol en el proyecto. Después de 9 horas de discusiones sobre procedimientos, recusaciones e impedimentos, la Comisión Séptima del Senado abrió el debate de la reforma pensional. Gracias a los 2 senadores uribistas Honorio Enríquez y Alirio Barrera, la Comisión Séptima del Senado logró reunir el quórum para abrir el debate de la reforma pensional. Finalmente, esta noche aprobaron la proposición abriendo el debate de esta propuesta que tiene muchos reparos, sobre todo por su sostenimiento fiscal. Consideramos que, si bien reconocemos que es necesaria, como lo decimos, ella debe ser sostenible. La reforma pensional debe ser sostenible y hay unos artículos que nos preocupan por la sostenibilidad financiera de los fondos pensionales y que no vayamos a tener en el inmediato futuro o en un futuro problema. No buscamos crear una ley que tenga que reformarse en 4 años, sino que sea sostenible en el tiempo, que sea sostenible jurídicamente, pero que también lo sea económica y financieramente. El martes comenzará la discusión de los 94 artículos, de los cuales solamente 11 no tienen acuerdo político. El Ministerio de Minas expidió el decreto que fija los nuevos lineamientos para fijar las tarifas de energía en Colombia. El decreto 0929 del Ministerio de Minas y Energía fija una hoja de ruta para mejorar la metodología que fija los precios de las tarifas de energía. El objetivo es apoyar al usuario, pero sin afectar la estabilidad financiera de las empresas. Todo quedará sujeto a la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Aterrizamos esto luego de la discusión y creo yo el Ministerio, después de haber recibido los comentarios sectoriales, en un decreto en el cual se prioriza regulatoriamente en qué el Ministerio quiere que la CREC se enfoque, bajo este objetivo que tienen de la justicia tarifaria. Finalmente anunció que más de 1.6 billones de pesos le costará a las térmicas garantizar la compra de combustibles de cara al fenómeno del Niño. El Ministerio de Agricultura declaró la alerta sanitaria por la presencia de una bacteria que ataca los cultivos de tilapia. La emergencia sanitaria busca reducir el riesgo existente, controlar y disminuir la mortalidad de peces, proteger la piscicultura nacional y garantizar
la seguridad alimentaria del país. Entran en la emergencia sanitaria todo el país, pero hemos visto la aparición de este foco en 4 departamentos, que son inicialmente donde se originó Betania, que tiene pues toda la intervención en el Huila, está Atlántico, está Magdalena y Tolima. Las especies afectadas por la contaminación con la bacteria se detectan por el nado errático, lesiones en piel, cola y aletas, aumento del globo ocular y muerte. El presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño, reveló que habrá una reducción del 20% en la inversión para la exploración minera. Durante la presentación de la brújula minera, la agremiación señaló que en el último año han caído las inversiones para exploración de minerales hasta en un 20%. Asimismo, señala que se está dando mensajes que generan incertidumbre que frenan la inversión. Es un sentimiento de pesimismo en torno a esta conversación de país, de incertidumbre, de tal manera que mi llamado es a que el gobierno nacional y entre todos se genere una confianza para la inversión. El dirigente afirmó que los resultados de la encuesta muestran que gran parte de los habitantes de los municipios mineros respaldan la actividad. Por ello invita al gobierno a un debate transparente. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,74% a 1.190 puntos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más subió, con una valorización de 3,04% a 10.170 pesos. La acción de Enca fue la que más bajó, con una pérdida de 4,81% a 19 pesos con 99 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 6.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,05% a 2.171 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.179 pesos con 98 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.210 pesos y la venden en 4.260 pesos. Un euro cuesta 4.532 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 94 centavos. El azúcar se transó en 25,63 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $70 con 94 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $75 con 54 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.171 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.